Bueno, en Afganistán aumentó el número de víctimas por los atentados en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Autoridades afganas reportan más de 180 muertos, son 13 de ellos militares estadounidenses, unos 200 heridos, también sin contar a 18 soldados extranjeros. El Pentágono precisó que su información de ayer no era correcta, no fueron 2 explosiones, sino una cometida por un terrorista suicida. No hubo tiroteos, sino que los talibanes dispararon al aire cuando la multitud asustada provocó una estampida. Menos de 48 horas después, Estados Unidos realizó su primer bombardeo en represalia por el atentado. Un dron tuvo como objetivo a un integrante del Estado de este grupo terrorista Estado Islámico que supuestamente planeaba ataques contra la Unión Americana. En Kabul una persona murió, no hay reporte de víctimas civiles. De momento no está confirmado que ese individuo tuviera relación específica con los ataques de ayer. Está por vencer la fecha para las evacuaciones civiles en Kabul. El 31 de agosto es el límite y hoy grandes multitudes se arremolinaron alrededor del aeropuerto internacional de Kabul a pesar de las repetidas advertencias de más ataques terroristas. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha evacuado aproximadamente 12.500 personas. ISIS-K es el enemigo número 1 del Talibán, también ahora parece de Estados Unidos. No es el único grupo terrorista en Afganistán. ¿Qué se sabe de ellos? Vamos a entrarle al tema. This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K. El regreso del Talibán al poder en Afganistán recrudece la situación que vive la sociedad afgana, que a lo largo de 20 años había vivido una estabilidad a medias bajo la amenaza del terrorismo. El atentado a las afueras del aeropuerto de Kabul, que ha dejado al menos 180 muertos, fue adjudicado por el Estado Islámico de Irak y la provincia del Jorasán, también conocido como ISIS-K. Se trata de una ramificación del Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, aquel que causó terror en París el 13 de noviembre de 2015 tras un atentado que dejó 131 muertos. Su creación en 2015 se dio de la mano de un antiguo militante talibán de Pakistán, Hafiz Saeed Khan, y un excomandante talibán afgano, Abdul Rauf Alisa. Para algunos, el extremismo del talibán no era suficiente y se sumaron a las filas de ISIS-K. Pese a que no controlan ningún territorio, sus integrantes, que se cuentan entre 500 y 2.500, han sido identificados principalmente en el este de Afganistán, en su frontera con Pakistán. El atentado de este jueves no ha sido el primero de este grupo. En mayo pasado, el estallido de un coche bomba cerca de un colegio para niñas en Kabul dejó al menos 50 muertos. La mayoría de víctimas eran menores de edad. 2 meses después, un ataque con cohetes cerca del Palacio Presidencial dejó varios heridos. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله. Si bien el Estado Islámico es la principal amenaza terrorista para la población, existen otros grupos generadores de terror presentes en Afganistán: Al-Qaeda del subcontinente indio y la Red Haqqani, el brazo más extremista del Talibán. Aunque el Talibán ha pasado a controlar un amplio territorio afgano, vivir bajo su yugo tampoco es una opción para los ciudadanos. El Talibán anunció en su regreso que, si bien respetaría los pocos derechos que los afganos habían adquirido en los últimos 20 años, lo harían bajo la ley islámica o sharia, es decir, castigos corporales por robo o adulterio. Lo peor es para las mujeres: la prohibición de la educación para las niñas, y las adultas no pueden hacer negocios con hombres. A todo esto se enfrenta la población, que en buena medida explica la desesperación de hombres, mujeres y niños por salir del país. Una salida que corre contra reloj. El 31 de agosto es la fecha límite para que cientos, miles de personas puedan huir de Afganistán. ADN 40. Qué cosa, qué imágenes y vaya crisis la que se vive en Afganistán. Stephanie Enaro, Stephanie, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muy buenas noches. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. Gabriel Díaz. Gabriel. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pablo Bullosa, Pablo. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas Stephanie. noches. Pablo, Stephanie, ¿qué tal? A ver, está el tema de Afganistán y ahora le entramos al asunto de los refugiados y de los afganos que han llegado a nuestro país y que han sido evacuados por miles en las últimas horas. Pero, ¿qué está pasando? Ya a estas alturas, digamos, para no perdernos, Stephanie, ¿qué está pasando
hoy en Afganistán, porque las cosas están moviendo además pues, día con día, hora por hora. Impresionante. Justo antes de que nos sentáramos en esa mesa, Estados Unidos ataca a una persona relacionada con ISIS-K, y esto es en respuesta a las explosiones que se dieron el día de ayer. Se dieron 2 explosiones en Kabul. La primera fue en el aeropuerto, en la puerta Abbey, que está resguardada por los británicos, y después en un hotel que está muy cerquita, que es el Hotel Barón, donde pues algunas naciones occidentales lo tomaban como sitio para organizar las evacuaciones. Entonces es un granito de arena más a todo esto que hemos vivido desde hace un poco ya más de una semana, que Kabul cayó a manos de los talibanes. Que cayó muy rápido y la descomposición ha sido brutal. Impresionante. Brutal, porque además se les temía mucho a los talibanes, al régimen del talibán, pero este es un grupo extremista, digamos, que también está contra el propio talibán, ¿no? O sea, digamos, es mucho más complejo esto de lo que alcanzamos a dimensionar. Ya platicamos, Pablo, desde la semana pasada este asunto. Confluyen muchas cosas ahí en Afganistán. Pues sí, es un caos, y comentábamos ahorita antes de empezar que es increíble cómo Estados Unidos pues no aprendió las lecciones históricas de Vietnam, el caos que ha sido la salida. Es decir, en principio había como un consenso de que había que salir de Afganistán, pero la manera en que se implementó esta salida pues no pudo ser peor, ¿no? Desde las primeras escenas que vimos en el aeropuerto, y días antes el aseguramiento que había dado el gobierno de Biden de que esto iba a tardar meses en llegar el talibán a la capital. Fue como si se derrumbara ahora sí que una casa de cartas, como dice cierta serie, ¿no? A House of Cards se derribó en un instante. Es increíble el caos que se vive ahí. Y pues qué lamentable situación desde cualquier punto de vista, ¿no? Y el costo, ¿no? El costo en vidas, por supuesto, ¿no? Y ahora el costo político para la administración de Joe Biden y para el propio Joe Biden, Gabriel. Sí, el costo además económico, que se ha calculado alrededor de 2 trillones de dólares, es una cuestión impresionante, que va a la deuda con intereses, es decir, no solo el saldo, como dice Pablo, político, esta falta de prevención, yo le llamaría hasta ingenuidad, ¿no? Que cuando Biden dice que él confiaba porque el ejército afgano, afín a ellos, contaba con 300,000 elementos, en tanto que el talibán no juntaba más de 70,000. Pero ocurrió pues lo que suele ocurrir en este momento, los nacionales no acompañan a los que estaban ocupando, y este ejército no defendió ni nada, y la retirada fue un caos. Quedó el armamento, incluso el armamento de los Estados Unidos allí. Ahora también, perdón que te es que creo que les estaban pidiendo al ejército afgano, les estaban pidiendo algo ridículo. Es decir, Estados Unidos decía, no, el ejército afgano va a perder, pero va a tardar unos meses en perder. O sea, ¿qué ejército va a pelear cuando tu soporte moral, financiero, económico dice, vas a perder, pero te vas a tardar unos meses en perder? O sea, y es parte de la ingenuidad y la falta de previsión que yo mencionaba, que no es dable en un jefe de Estado como el presidente de los Estados Unidos, con las enseñanzas históricas que tenemos de Vietnam. Totalmente. Y aparte llega el talibán, que no es un bloque homogéneo ni unificado, aparece ISIS-K, que otra vez era la crónica de un bombardeo de bombas es un asesinadas. desastre por donde se vea. O sea, es un desastre para Estados Unidos, pero también es un desastre para Occidente. No solamente estaba ahí Estados Unidos, estaban sus aliados de la OTAN, y esa puerta que está resguardada por los británicos, esto se compara en Inglaterra con la crisis del Canal de Suez en 1956 por lo ingobernable de la situación. Y aparte de que de Occidente queda humillado en esa región, con el auge del Estado Islámico se reabren las heridas en Europa de todos esos atentados suicidas que se vivieron muchísimo durante el 2015, en donde le podía pasar a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Entonces estamos otra vez en una doctrina como la de George Bush, del bien contra el mal, y una guerra de culturas que apenas está agarrando vuelo. O sea, apenas estamos empezando a ver lo que puede venir en los próximos... Y no sabemos cómo se va a sentar el régimen talibán, si no va a encontrar enemigos al frente, cómo van a reaccionar los que ahora dicen que se frotan las manos, el vecino China o la no tan distante Rusia, que tienen sus intereses desde hace tiempo ahí, incluso son los que provocaron en buena medida este conflicto. Y en ese sentido, ¿cómo ha reaccionado el mundo? O sea, ¿cómo ven al mundo primero en esta evacuación masiva, ¿no? Saliendo miles de personas, de extranjeros sobre todo, y los afganos que parecen quedar pues ahí a la buena de Dios, porque están
indefensos prácticamente. ¿Cómo reaccionó el mundo? El propio Fondo Monetario Internacional, la ONU, pues prácticamente se hacen para atrás y dicen, rásquense con sus propias uñas. Y ahí hay, sobre todo el tema de las mujeres, pues allá hay una enorme cantidad de vidas en riesgo, en juego. Y empiezan a aparecer estas figuras de los asilos, de los refugiados, de las visas humanitarias. México trajo a nuestro país, o ayudó, digamos, a traer a México a 130 personas esta última semana. ¿Qué tanto hay este sentido de comunidad global o no? ¿Están abandonando a los afganos a su suerte y sacando a algunos a los que alcanzan a poder sacar? Gabriel. Sí, yo creo que sí hay. Además, como comentaba Stephanie antes, pasó lo que en Vietnam. En Vietnam los gringos empezaron a demandar la salida de los muchachos de allá porque empezaron a ver en sus televisores las escenas cruentas de cómo estaban viviendo la guerra allá en Vietnam. En este caso, como dice Stephanie, estamos viendo en tiempo real el resultado de los bombardeos, ¿no? Los muertos, los heridos, etcétera, las movilizaciones. Y esto sí ha despertado, pues, en el mundo no solamente una curiosidad, sino el sentido de compasión y el sentido de ese resorte humanitario, ¿no? Que pues México ha respondido, yo creo que muy bien. Quizá el volumen no sea el indicado todavía de 130 refugiados, pero el gesto me parece muy adecuado de haber participado en sacar de esos. Es impresionante la escena de ver cómo los afganos se aferran a los aviones que estaban saliendo, se caen, etcétera, etcétera. Es decir, el temor que tienen frente a la venganza que ahí viene del talibán, o que viene de ISIS-K, o que venga no sé de quién. Entonces yo creo que esto sí ha despertado una solidaridad internacional, como te digo, a la cual México respondió, creo que de manera adecuada. Si bien 130 parecen simbólicos, creo que es muy importante haberlos aceptado en México. Pues yo no sé si ustedes, si tú, Stephanie, tengan como un cálculo de qué va a ser esta crisis humanitaria, digamos, pero el problema es que se suma a las otras grandes crisis humanitarias de refugiados, a Siria con 6.8 millones de refugiados, más otros 6 millones de desplazados al interior de la propia Siria. Bueno, en nuestro continente tenemos el caso de Venezuela, con más de 5 millones de desplazados del país porque no pueden vivir ahí. El tema de Haití. Haití es otra. 620,000 haitianos varados en Tapachula, México, en Chiapas. El problema es que son tantos que, por más que sí existan gestos de solidaridad, que muy buenos y a veces muy loables, el problema rebasa con mucho a la capacidad real que tienen los países para ofrecer esto. Además, la verdadera solución, pues creo que no es esa, ¿no? O sea, lo ideal, a ver, ¿cuánto tiempo duró la intervención de Estados Unidos y de la OTAN, como bien señala Stephanie, que también es Europa la responsable de esto? ¿Y qué resultados tenemos después de 20 años? 20 años. De intervención. Es la guerra más larga. Que es una locura. A ver, la intervención viene porque hubo menos de 3,000 muertos en las Torres Gemelas y luego haces una intervención que te cuesta el triple de muertos directamente en tu personal militar, más 20,000 o no sé cuántos contratistas privados, más un costo económico de trillones y trillones y trillones. Realmente es una locura. O sea, solamente se me ocurre el título de ese libro de La Marcha de la Locura, ¿no? De Bárbara Ehrenreich. Es que literal. Es un capítulo más de ese libro. Es un costo muy elevado porque Afganistán simboliza muchas cosas. Mira, simboliza el fracaso de una democracia en el momento en que las democracias liberales están en problemas en el mundo. Más de la mitad de la población mundial no vive bajo una democracia. Y luego también simboliza la lucha de género, que ahorita los ojos del mundo están puestos en Afganistán, pero en mayor o en menor escala está pasando en todo el mundo. Incluso hay muchas comparaciones con México, que aquí en México sí se ha logrado ciertas cosas, pero en otras no. Entonces, simboliza mucho Afganistán y creo que de alguna manera con esta pandemia, como que los procesos globales se homogenizaron y los hilos se están jalando al mismo tiempo, y creo que este es uno de tantos conflictos que vendrán en los próximos años. Estamos por entrar a años, y no es que una década bastante turbulenta. ¿Y qué tanto los ojos del mundo se van a quedar ahí? O el 31 de agosto, cuando pues termine, o en teoría deba terminar la evacuación, la retirada,
quizá las miradas se vayan hacia otro lado. Sí, hay preguntas incluso muy legítimas. ¿Por qué le debe de preocupar a un país como México, tan distante de Afganistán en todos los sentidos, lo que está ocurriendo ahí? ¿Sí? Y bueno, eso se puede explicar solamente con el fenómeno de la globalización y lo que afecta, lo que ocurre en un punto del globo afecta. Como decía, si una mariposa bate sus alas en China, puede provocar un huracán del otro lado del mundo. Y muchas veces ese efecto de globalización no se entiende. El sentido que dice Stephanie de la seguridad. Es decir, la respuesta de los europeos, la respuesta del mundo, no solo frente a lo que ya ocurrió, sino la oleada. La primera que levantó la mano preocupada fue Angela Merkel, ¿no? A ver, ahora lo que tenemos que enfrentar es la oleada de refugiados y cómo le vamos a hacer, si de por sí ya los tenemos enfrente. Sí, pero esos son los refugiados, ¿no? Nosotros estábamos hablando en un principio de los asilados, porque los que llegaron a México, por ejemplo, solicitaron asilo político, que es una figura distinta a los que salen en masa a buscar un refugio donde lo encuentren, ¿no? Que México siempre ha tenido, en términos de asilo, una buena política. Bueno, siempre, desde Lázaro Cárdenas para acá. Una tradición. Una tradición de asilo muy importante y muy generosa, pero eso no significa que tengamos una política de inmigración generosa, ni mucho menos. Son dos cosas distintas. Para el asilo político hemos sido buenos, para la inmigración no somos realmente... Es de los países que más pero le ponen a los inmigrantes en el mundo, México. Sí, son dos cosas distintas. Pero eso contrasta cuando nosotros decimos mi casa es tu casa, ¿no? Así somos muy hospitalarios, pero ¿qué tal los haitianos que están viviendo en Tijuana en condiciones de pobreza absoluta? Absoluta, sí, y que llevan pidiendo mucho tiempo sus citas, que tienen sus documentos, sus papeles, y están en una condición ahora muy complicada. ¿Qué sigue en ese sentido en el mundo? Porque pues esta crisis ahí va a estar, la de Afganistán no se va a ir a ningún lado, ahí va a permanecer, ahí se va a quedar. ¿Qué tienen que hacer los países y si tienen o no responsabilidad para hacer los países con algo o con alguien que parece de pronto muy lejano? ¿Ustedes sí ven, digamos, a Occidente participando de esto o más bien después del trago amarguísimo del desastre, el fracaso de Estados Unidos, más bien es una retirada y vuelta a la página de Afganistán? No queremos, no querrán volver a salvar a algunos. Después de Vietnam y cuando subió George Bush antes del atentado de las Torres Gemelas, subió con la famosa política Rumsfeld, que era no vamos a intervenir nunca con soldados a nivel de tierra. Si alguien ataca a los intereses de Estados Unidos, vamos a bombardear, drones, lo que sea, pero ya no vamos a exponer la vida de nuestros soldados. Creo que es un intento de volver a esa política, pero que es insuficiente, como lo demostraron justamente los atentados del 2001. Entonces, yo no veo ni a Estados Unidos ni mucho menos a Europa con la voluntad. A Europa, vaya, ni siquiera pudo resolver su propia guerra de los Balcanes, tuvo que intervenir Estados Unidos. Lo que falta en Europa y en Estados Unidos es realmente una vocación para convertirse en esos policías del mundo que nos quejamos de que existan, pero nos quejamos más cuando no existen. Pero ahora, otro tema aquí es cómo queda la alianza transatlántica. Yo creo que la OTAN quedó muy lastimada porque primero Trump va y negocia con los talibanes de manera unilateral, después agarra a Biden y planea toda esta retirada de manera unilateral. Entonces los europeos están muy lastimados con Estados Unidos y parece que estamos en un G0, en un momento en donde el mundo necesita un G20, un G7, un G2, alguien que ponga orden. No lo hay. No hay un liderazgo, no hay alguien, digamos, marcando la pauta. Ahora, lo que ocurre en Afganistán puede salpicar, puede generar influencia en esa región, puede empoderar a ciertos regímenes. Pues decías ahora, Stephanie, la democracia pues está atravesando por serios problemas en buena parte del mundo, digamos, puede atravesar más todavía después del debilitamiento de un régimen que buscaba ser democrático y ahora se impone uno que es mucho más duro, mucho más autoritario. Y que es el menos malo de los tres que están ahí en la disputa. En la disputa, porque también hay una resistencia del gobierno afgano a manos del hijo del general Massoud, que está en la provincia de Kashmir. Ellos son más como occidentalizados, de hecho él estudió en Reino Unido, pero solo está en una provincia. Entonces después están los talibanes y el Estado Islámico, y ni a Rusia, ni a China, ni a Irán, ni a Pakistán les conviene que quede en control el Estado Islámico. Entonces el menos malo es Pakistán, entonces los talibanes. Entonces eso es lo preocupante. Pensábamos en los talibanes como los extremistas. No. Sí. O sea, para ISIS el talibán es moderado. Es moderado, sí, cierto.
Sí, no es que tan no hay rubio, límites estricto. para el deterioro, ¿no? No. Qué cosa, Sí. qué cosa. Pablo, ¿qué libro nos traes hoy? No, un libro de un escritor español que se refugió en México cuando era un adolescente, La poesía de Tomás Segovia. Muy recomendable. Vale la pena. Muchas gracias. Gracias a los Recordar tres. esa Gracias, tradición. Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Manuel, muy buenas noches. Stephanie, muchas Manuel, gracias. 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 Buen fin de semana. Adiós, Gracias por Pablo. acompañarnos. Acá nos encontramos el lunes. Pásela muy bien.